Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Este año 2020 nos ha puesto a pensar muchísimo en el fin del mundo, ¿no? No solo por lo del COVID-19, viendo que un virus como puede ser letal para la humanidad, sino ahora con el tema de la vacuna, de la guerra por el poder, de quién saca primero la vacuna, quién tiene la verdad, si Putin, si Trump. Se nos pasa por la mente una tercera guerra mundial. Entonces ha sido un año de psicosearnos bastante, ¿no? Y todo esto lleva, como decía, a pensar en el fin del mundo. ¿Estamos cerca al fin de la humanidad? ¿Estamos cerca al fin de los tiempos? ¿Qué cree usted según sus creencias? ¿Será? Unos hablan de la vacuna también como si fuera el chip o la marca de la bestia. También en un podcast hace poco hablaba de Elon Musk y su invento, el Link 0.9, este aparato que nos quieren poner en el cerebro. Y también lo asocian al chip, a la marca de la bestia, al control total sobre la humanidad. Entonces, todos estos temas nos han puesto a maquinar, ¿no? A decir, venga, todo esto son pistas, son señales para el fin del mundo, para el fin de la humanidad. Hay una señal que muchos dicen que está cerca, que está por llegar. Inclusive ahorita, en el mes de agosto, muchos hablaban para finales de agosto que esto iba a suceder. Unos decían que era debido a un eclipse, otros que era una señal de Jesucristo. Les estoy hablando de los días de oscuridad, los famosos 3 días de oscuridad, que muchos dicen están cercanos. Y que cuando esto pase, es porque se aproxima el fin de la humanidad, porque se aproxima la venida de Jesús y se aproxima el juicio final. ¿Se ha oído usted acerca de estos 3 días de oscuridad? ¿Ha escuchado esto en algún lado? ¿En alguna película? ¿En algún libro sagrado? Bueno, en este podcast es momento de hablar de los 3 días de oscuridad. Y no conmigo, con el padre, el monseñor Andrés Tirado. Padre Andrés, bienvenido a mi podcast. Bendiciones a todos, gracias por escucharnos, gracias a Dani Tres Palacios por esta oportunidad de poder compartir esta información en su podcast y recomiendo mucho todos los audios que aparecen en Dani Tres Palacios porque son de gran crecimiento intelectual, espiritual. Se ahonda en muchos temas paranormales, místicos, espirituales. Eso me agrada bastante. Gracias Dani por invitarme a este podcast. Vamos a hablar de un tema fundamental y un tema que ahorita, los últimos días, sobre todo terminando agosto, iniciando septiembre, es de gran pánico, gran miedo y gran preocupación. ¿Qué tema es? Los 3 días de oscuridad. Como han salido muchos videntes, yo los llamo videntes, profetas, bueno, como le queramos llamar, catastróficos, que todo es malo, que todo es negativo, que todo se va a acabar, que es el fin del mundo. Entonces han hablado mucho y también han manipulado información, eh, que esto ya lo desmintió los entes científicos, en especial la NASA, sobre la llegada de un asteroide golpeando a la Tierra, causando grandes estragos, causando una gran devastación al planeta. Pero muchos todavía se aferran a que esto que va a suceder está ligado con los 3 días de oscuridad. 3 días terribles y caóticos. Ahora, si usted me pregunta, yo, Monseñor Andrés Tirado, que soy el fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la respetamos así como toda congregación, iglesia, religión, espiritualidad. Sobre si van a ocurrir los 3 días, en mis redes hace unos días coloqué de que sí, totalmente estoy seguro que van a suceder los 3 días. ¿Va a ser ahorita? Finales de agosto, inicios de septiembre, no, no, totalmente no, pero que sí va a suceder y va a ser catastrófico, va a ser terrible, va a ser de mucho miedo, de mucha angustia, sí.
¿Cuándo se dará? No sabemos. ¿Será pronto? No lo creo. Todo lo que está sucediendo, ya con Dani hemos hablado en el cartel de la Mega, cuando se ha dado la oportunidad de hablar de estos temas sobre profecías, sobre el fin del mundo, sobre la segunda venida de Jesús, sobre las predicciones, sobre profecías de que va a suceder ciertos acontecimientos y que está sucediendo ciertas cosas. Lo de esta pandemia, por ejemplo, y otros fenómenos naturales que han estado ocurriendo, no quiere decir que sea el fin del mundo. No ha llegado todavía el fin de los tiempos. La venida del anticristo. La vez pasada, en un podcast con Dani también, hicimos mención al 666, al anticristo, al fin de los tiempos, al chip también, tanto que se ha hablado de la vacuna y del chip, que son dos cosas diferentes. Y es bueno interiorizar y profundizar qué son esos 3 días de oscuridad, de dónde vienen, quién los dijo, cómo lo dijo, qué lo dijeron, por qué lo dijeron. Es algo que es de revelación privada y condicional, es una profecía condicional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son varias profecías condicionales, pero que todas convergen en lo mismo. Ahorita lo vamos a mirar. Condicional es que depende de la condición del ser humano, depende si el ser humano tiene un cambio, si el ser humano encuentra la espiritualidad, si el ser humano es más humanitario, respeta la naturaleza, los animales, se respeta a sí mismo, respeta a la sociedad. Estas cosas se pueden evitar. Entonces, por eso es condicional. Condiciona a una realidad. Y esa realidad es que se pueden dar estos 3 días. Yo estoy seguro que se van a dar. Como les digo, no sé cuándo, cómo, no va a ser ahorita, de pronto en algunos años. Todo está en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, puede decir, se puede dar o sencillamente no. Pero, ahí viene la cuestión. La Iglesia Católica Apostólica Romana no ha dado un veredicto, no ha dado un decreto, no ha dado un anuncio respecto de que va a ser o no va a ser. Eso queda en algo que llamamos los teólogos materia de especulación, teorías de especulación, teología especulativa o especulación teológica, como la quieran llamar, donde hay ciertos mensajes, por ejemplo los marianos, las apariciones de la Virgen, donde remiten muchas cosas, pero esto queda guardado como en stand-by, queda como en un espacio antitemporal, donde queda ahí esperando a ver qué sucede. Por eso la iglesia no entra a condenar estas profecías, estas visiones de algunos santos, sino que más bien la deja como en remojo, como esperemos a ver qué sucede. Y debemos de empezar a entender el significado del 3 primero que todo, y cuáles son esos 3 días y de dónde vienen. A eso nos debemos remitir primero que todo antes de hablar de las otras personas que han hablado sobre los 3 días de oscuridad. Debemos de ir a la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura encontramos bastante lenguaje apocalíptico, bastante lenguaje eh, escatológico, o sea, el estudio del fin de los tiempos, lo que va a suceder al fin del tiempo cuando venga la segunda venida de Jesús. Y encontramos una referencia muy importante en el Éxodo, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Es un libro muy importante porque ahí es donde se va reconstruyendo, construyendo, formando las bases del futuro Israel. Cuando Moisés saca a su pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, al lugar que Dios le ha depositado de miel y de bendiciones, de leche, miel y bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? El éxodo, la misma palabra dice salida, camino, transformación, purificación, un largo caminar, un largo proceso. Eso fue el éxodo.
No lo podemos tomar textualmente porque hay muchas metáforas, hay muchos lenguajes en los que habla la Sagrada Escritura, sobre todo el lenguaje teológico, o sea, tiene un simbolismo, tiene un mensaje que es espiritual, más que arqueológico, más que científico, más que literal, pero causa curiosidad el texto que les voy a leer de la novena plaga, cuando Dios le da la orden a Moisés. Entonces le damos el texto de la Biblia de Jerusalén. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y aparezca sobre el país de Egipto tinieblas, tinieblas densas. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y una densa tiniebla cubrieron durante 3 días el país de Egipto. No se veían unos a otros y nadie se levantó de su sitio por espacio de 3 días, mientras que todas las tinieblas tenían, todos los israelitas tenían luz en sus lugares de residencia. Encontramos que ya en el Antiguo Testamento y en una de las plagas, en un artificio que hace el Señor para forzar al faraón a que soltara al pueblo de Israel, se da este fenómeno. Ahora vamos a la parte científica, arqueológica. Muchas veces ocurrieron en los pueblos semíticos y en Egipto eclipses y momentos en que, por ejemplo, las corrientes de aire, lo que es la arena del desierto, formaban una capa muy densa y no se podía ver. Sí hay reportes de donde hubieron días donde el cielo se puso oscuro, oscuro, oscuro. Ahora, la mayoría de investigadores y de teólogos y arqueólogos tienen muchas diferencias si ocurrió en ese momento, ocurrió después, fue una recopilación más adelante. El hecho es que la Sagrada Escritura nos habla de que fueron 3 días de una inmensa oscuridad y que donde solo había luz era en la casa de los israelitas. O sea, quiere decir de que la provisión del Señor, la protección del Señor estuvo con ellos. Es algo muy importante porque esto se remite a lo que vamos a hablar ahorita de las predicciones más modernas sobre los 3 días de oscuridad. 3 en número de inicio, de cambio, de limpieza, indefinido, pudieron ser 3 días, 6 días, 9 días, 12 días, 3 horas. Es un número que no es exacto en la numerología de hablarlo con un día de 24 horas o compararlo con un día de 24 horas. El 3 es símbolo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el número que reina en el universo. Todo está organizado en el universo a través del número 3. Y todas las culturas antiguas tienen una comparación, no es lo mismo, pero tienen una semejanza, una aproximación a la Trinidad en sus dioses, en la corte de dioses que tienen. Pero no es lo mismo, obviamente, son muy diferentes. Ahora, 3 es cambio, es purificación, es proceso, es limpieza. Ese es el número 3, eso es lo que significa la Sagrada Escritura, en la numerología del Antiguo Testamento. Por eso el 3 se menciona muchísimo en la Sagrada Escritura. Los 3 días de muerte y resurrección del Señor. Y en muchos otros apartes los encontramos. Vamos a profundizar un poco más de dónde viene esto. ¿Quién es el que habla sobre esto de los 3 días? Y encontramos que la primera referencia es de Santa Hildegarda, una gran santa, teóloga, botánica, tenía visiones, una mujer echada para adelante, abadesa de una comunidad benedictina, que tiene unos conocimientos muy avanzados para su época, y ella tiene una serie de visiones donde habla de los 3 días, habla de que cuando llegue esos 3 días va a haber una polvodera muy grande, va a haber una niebla que va a cubrir todo y va a haber un cometa. Entonces estos días, como vemos, se ha hablado de la
manifestación de un asteroide que puede cambiar las circunstancias actuales de cómo el planeta gira, su rotación, su eje, en fin, porque pues como lo vamos a ver con los siguientes que hablan de esto, tiene una relación y también con los mensajes y las apariciones marianas. Ella habla sobre eso y desde ahí otros van hablando y van sumando sobre esas visiones y sobre esos momentos que pueden suceder. También está Gaspar del Búfalo, Ana María Taigui, que hablan específicamente de guerra, hablan de oscuridad por 3 días, que el aire va a estar pestilente, o sea, va a ser un aire tóxico, infectado, y que en esos 3 días se va a abrir el infierno y van a salir los demonios a atormentar y a llevarse a las personas que han estado con el enemigo y han hecho mal. Como una especie de purga, no sé si hayan visto esa película, donde permiten en una noche el Estado se desvincula de la realidad, de la seguridad, y permiten que la gente salga y se mate entre ellos. Pero en este caso saldrían los demonios a perseguir a todas estas personas que realmente están con el enemigo, están haciendo mal. Entonces sería como entre comillas una justicia. También vemos a Palma María Doria, que habla también de la atmósfera infectada con grandes demonios, muerte, y empiezan a incluir las velas benditas como protección, como luz. O sea que va a haber un gran apagón, no va a haber electricidad, no va a haber luz, y lo único que va a brillar y va a dar luz va a ser las velas benditas, que es algo muy interesante y ahorita vamos a hablar, y que hay que tener para protegernos ese día. También la beata italiana Elizabeth Tacora Mora habla de un cielo azul, vientos oscuros, gritos, llanto, la noche de purga, esos 3 días van a ser terribles, que habla ella y otros que no, que el demonio se va a hacer pasar por figuras de personas, va a coger la identidad, va a tomar, suplantar la identidad de seres queridos, se va a aparecer, va a tocar a la puerta y si usted le abre, entrará y lo devorará. Y van a hacer sufrimientos, se van a escuchar gritos, se va a sentir un gran terror, un gran miedo, y eso en esos días. También encontramos a Rosa Colomba Asdente, María Valtorta, Elena Hielo, Padre Nectu de Bélgica, el Padre Lamy en Francia, Mari Burby, Mari Martel, la hermana Agnès Kazuko, que hablan también de los 3 días y dan la revelación de que van a ser 3 días de inmensa oscuridad. Todos tienen como que tienen la misma revelación, o cada uno va sumando a esa revelación lo que el Señor le va mostrando, y conjuntamente que van a ser días de terror, van a ser días terribles. Va a ser un periodo donde antes de que llegue, eso va a ser antes de que llegue la parucía, que venga la segunda venida de Jesús, va a ser un momento donde va a destruir muchas cosas, se van a dar muchos fenómenos naturales, donde los demonios van a salir, van a tomar carne y van a abrir las puertas del Hades, de las puertas del infierno, para venir y hacer daño y limpiar la corrupción, limpiar la gente malvada, limpiar los impíos. La palabra impío en la Sagrada Escritura es alejado de Dios. O sea, toda la gente que haga mal, van a alejarlos, van a destruirlos. Es la concordancia que hay entre los diferentes videntes. No nos podemos poner a leer profecía por profecía, que es muy interesante. De pronto lo hagamos en el futuro, porque nos darían horas y horas, porque hay que hacer una hermenéutica, un estudio. No es solo leer por encima y ya, sino unificar las diferentes visiones y profecías y encontrarle un sentido, y entre eso hay que discernir y escudriñar línea por línea, letra por letra.
la Beata Elena Hielo, que habla de las apariciones de la Virgen y habla del fuego que va a ser de 72 horas, que el cielo se va a cubrir de llamas y van a haber muchos temblores y va a haber tempestades. Todo esto lo unifican o lo unen con el tercer secreto de Fátima, la convulsión que se habla en las profecías de la Salet, eh, lo que es el décimo secreto, que es el eje de la Tierra que va a cambiar, y muchas otras cosas que se van unificando con las profecías marianas. La estigmatizada María Juliette Jaine es una beata, algo muy sorprendente. Ella tiene la ventaja de ser una vidente que nace en 1850 y muere en 1941. Eh, que da una serie de protecciones y una serie de consejos y habla de los 3 días. Es una vidente muy reconocida que científicamente, médicamente, ella fue estigmatizada y que los médicos científicos hacían muchas pruebas y encontraban, por ejemplo, ella duró 5 años sin comer alimentos, solo alimentada de la forma del cuerpo de Cristo, de la hostia, y no se enfermó, de su cuerpo no salía nada, entonces, y dio muchas profecías y muchas evidencias de que se dieron, por ejemplo, la primera guerra mundial, de fenómenos que ocurrieron en Francia, bueno, en fin. Eh, Ella habla en especial, y otros también, por ejemplo, como Benjamín Solaris con las 3 horas también habla sobre, se puede hacer una interpretación, y en Lucas 21 de la Sagrada Escritura, sobre eh, los 3 días de oscuridad, y al Padre Pío también y Juan Pablo II se habla que ellos creían sobre los 3 días de oscuridad. Y por el Padre Pío se habla que él también comentó, pero no hay registros. Y los capuchinos no se ponen de acuerdo y no reafirman realmente que sí sea lo que él dijo. Parece que fue una charla como en un grupo de personas y de ahí no pasó, pero él hablaba y sostenía que sí van a ocurrir los 3 días de oscuridad y que van a ser días terribles de gran dolor y sufrimiento. Entonces, volviendo a la Beata, eh, María Gianni, encontramos que ella nos motiva a que en esos 3 días tener agua bendita es muy importante, esparcirla. Entonces, si llega a ocurrir y si estamos vivos, poder utilizar estas ayudas para podernos colaborar, podernos proteger. Entonces, tener el agua bendita, esparcirla. Ella dice que eh, va a ser 3 días intensos. Eh, Ella asegura que es el jueves, viernes y sábado. Truenos, relámpagos, el infierno se va a liberar. Tener las ventanas cerradas, no abrirle a nadie, así sea conocido. Se va a ver fuego en el cielo. La tierra se partirá en dos. Las velas benditas, bendecidas, según si es una casa, son las personas, son personas de oración, van a funcionar. Si no, no va a funcionar ni el agua bendita ni las velas. ¿Por qué? Porque eso ya es una acotación personal, un concepto personal. Las velas también tienen el fuego, las velas tienen una participación, una interacción muy importante en todos los pueblos semíticos. El zoroastrismo, los arcadianos, Babilonia, los sumerios,
los persas, los griegos, el fuego, la luz, los judíos, la representación del fuego, de la luz, y los cristianos, los católicos. Entonces es un sacramental, es un elemento que se ha utilizado desde el inicio del cristianismo, desde las catacumbas, cuando se sumergían, se escondían para hacer sus ritos debajo de las catacumbas en Roma y en Francia y en otros lugares. La luz es la representación de Cristo. Cristo dice, yo soy la luz del mundo, el que ande conmigo no andará en tinieblas. Entonces el fuego, la luz, el fuego, el Espíritu Santo, las velit, en los sacramentos, en el bautizo, primera comunión, la entrega, el cirio pascual, en Semana Santa. Bueno, en fin, hay una conexión muy directa con las luces, las espermas, los velones, la luz, la candela, el fuego en el cristianismo. Y podríamos decir de que estas espermas, estos velones, se alimentarán de la energía, de la fe, de la oración de la persona. Por eso, va una sola, ella dice, una sola va a durar para los 3 días. Y esta se va solo a prender en los lugares donde tienen fe y hacen oración. Los mares se elevarán, y la tierra, el eje, va a sufrir muchos acontecimientos. No se sabe cómo se va a dar, si es por un asteroide, un meteorito, una bomba atómica, la tercera guerra mundial, no se sabe cómo va a ser, pero que va a desencadenar estos 3 días, que van a ser de limpieza, pero todos afirman al final que va a ser después de esos 3 días de purga, de diezma, va a haber unos años, unos dicen 500, unos dicen 100, unos dicen 1000, de paz, armonía en la tierra, donde la iglesia va a tener fortaleza. Pero no solo muchos lo hablan de la iglesia universal, o sea, de todos los que creemos en Jesucristo. Otros más lo enfocan a la iglesia romana, viendo que va a haber muchas persecuciones y que va a haber muchas cosas funestas para la iglesia romana, que eso ya sería otro tema para hablar sobre las profecías del Papa y de la caída del Vaticano, y en fin, que hemos hablado ya en programas anteriores en el cartel de la Mega. Esos 3 días, todos recopilan más o menos que hay que tener agua bendita, alimentos, eh, y los cirios o las velas bendecidas, unos escapularios. María Julie habla de tener unos escapularios. La Virgen le muestra a ella unos ciertos escapularios y medallas para poder cargar. Yo recomiendo siempre tener el Santo Rosario, el escapulario de la Virgen, la medalla milagrosa, pero si quieren buscar más, no hay problema. Todo lo que sea sacramental, o sea, bendecido, exorcizado, tiene una fuerza especial y mucha oración. Lo más importante es, y el trasfondo de todo esto, es que así como el pueblo de Israel tuvo luz y estuvo protegido, como leímos en el Éxodo, y así como todas estas profecías y visiones hablan de que los que están en gracia de Dios, los que están bendecidos con el Señor, los que creen en el Señor no van a caer. Y esto es un mensaje muy importante, porque a veces nos centramos solo en la catástrofe, solo en el fin, solo en el objetivo de destruir, solo en el miedo. Nosotros no podemos tener miedo. Si nosotros creemos en Dios, como Jesús, que se le aparece a los apóstoles caminando sobre las aguas y les dice, soy yo, no tengan miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque el que está protegido por la gracia de Dios, el que cree en Dios, el que ama a Dios, es protegido de muchas cosas que puedan suceder. Y van a suceder, y están sucediendo muchas cosas funestas, terribles, dolorosas, tristes, pero Dios nos ama y nos protege, es lo más importante. Entonces no caigamos en esas predicciones de muchos ahorita que suben a YouTube, muchos contenidos apocalípticos, catastrofistas, yo los llamo los videntes o los profetas catastrofísticas,
catastróficos que quieren hacer que nosotros tengamos miedo, angustia, pánico, nos desesperemos, no sé lo que es, todo lo que está sucediendo, que nos volvamos locos, el encierro, la angustia, el trabajo, la economía, la salud, la muerte. No, tenemos que confiar en Dios, que Dios nos va a proveer de todo lo material y espiritual, y que solo Dios sabe el día y la hora, como Jesús mismo dice, solo mi Padre sabe el día y la hora. Deseándoles muchas bendiciones, busquemos lo espiritual, busquemos ser buenas personas, busquemos crecer espiritualmente, busquemos al Señor y Él nos dará paz, nos dará consuelo, nos abrirá los caminos y nos va a bendecir. Bendiciones infinitas para todos. Solo Dios sabe el día y la hora. ¿Está cerca ese día? ¿Se aproximan los 3 días de oscuridad? Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por aceptar de nuevo esta invitación aquí a mi podcast. Si usted acaba de oír esto, le recomiendo otro podcast y otros podcasts que tengo buenísimos con el Padre Andrés. En uno habla del 666, la marca La Bestia, también súper recomendado. Y bueno, usted, amigo de este podcast, saque su propia conclusión bajo las creencias que usted tenga, bajo las investigaciones o lo que haya leído. Yo siempre digo, yo trato con mucho respeto cualquier creencia, cualquier religión. Lo único que le pido es que en lo que crea, a lo que le esté orando o rezando, si eso lo hace mejor persona, lo siga haciendo. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.